¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Mirad que tengo por aquí Mazda CX-60 2025, actualización de esta fiera del fabricante japonés que tiene bastantes cosas interesantes nuevas, sobre todo de las que no se ven, de las que se sienten al conducir, y de eso vamos a hablar mucho en este vídeo. Pero merecía la pena también volver a repasar y revisar qué tal va este coche que me he estado llevando de viaje, principalmente porque lo que aporta en esta categoría de subs ya de cierto tamaño, 4,75 metros, es precisamente esto, querido amigo, 6 en línea. La versión diésel que te presentamos aquí, tal cual nos dejó Mazda contarla, está siendo un exitazo en lo que se refiere a este coche. Un coche que tiene dos versiones diésel, la de 200 y 254 caballos, y luego la versión híbrida enchufable que pasa de los 300 caballos y que es la otra que más se está vendiendo porque no hay más, con 17,8 kilovatios hora, esa versión. ¿Y por qué ahora el Mazda CX-60 otra vez? Bueno, pues porque este 2025 trae novedades interesantes y también porque en Mazda está sucediendo una cosa curiosa. Lo que está sucediendo es que en una situación en la que los coches están subiendo de precio a lo bestia, Mazda le ha rebajado el precio al CX-60. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque quieren vender más, claro, quieren ser más agresivos, pero también porque ahora mismo en el catálogo, hasta que llegue el CX-5, este es el sub que tienen grande. El CX-5 no se comercializa en concesionarios, aunque ya lo puedes encargar. Las primeras unidades llegan a España a final de año, y entre medias el CX-60 se ha convertido en el emblema, junto con su hermano mayor, el CX-80. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Se ha reducido el precio. Esta es una campaña de concesionario que va de 4.000 euros en la versión FEB a 2.000 euros en la versión diésel de descuento extra que te van a dar el concesionario. Eso de precio de la tarifa, sobre la tarifa, sin financiación. Si quieres financiaciones, están ofreciendo ahora también algo que no está nada mal, que es una cuota de 250 euros para la versión híbrida enchufable, dando una entrada de 10.000 y con una cuota final. E igualmente la versión diésel, con 14.000 euros de entrada, se queda con una cuota de 300 euros. Yo la que voy a probar hoy es la versión de 200 caballos de potencia, 6 cilindros en línea, con todas las particularidades que tiene este motor. Como veis, los cambios son sutiles en el exterior. Este color es lo más llamativo, este nuevo color Zircon Sun, que realmente es una mezcla entre un verde y un gris, y que le da un toquecillo así militar muy molón, con las llantas negras. Yo creo que queda bastante llamativo. Y luego una nueva parrilla también, que ha cambiado de fisionomía. Esos son los cambios más grandes que hay en el exterior, colores y la nueva parrilla. Los cambios, como digo, en la mecánica para afinar el coche, en lo que se refiere al chasis, son importantes. También hay novedades en el interior y el maletero no cambia. Seguimos teniendo un maletero de gran tamaño, de más de 500 litros, que sirve para llevar a la familia y todo su equipaje sin ningún tipo de problema. Recuerda que si quieres 7 plazas, te tienes que ir al CX-80. Es un maletero, como puedes ver aquí, de formas muy regulares, que no tiene ningún tipo de resaltes. La versión con 4 ruedas motrices lógicamente pierde maletero. Y una cosa interesante que tiene el coche, ya entrando en materia, es que tenemos ganchos, tenemos lugar para poder dejar colgadas cosas, podemos tirar de los asientos traseros desde aquí delante sin ningún tipo de problema, los ganchitos, el plegador de los asientos y una toma igualmente de 12 voltios. En el interior además hay una toma de 220 voltios que ahora te voy a enseñar. Así que estos son los mimbres. Vamos a hacer un repaso muy rápido a las cosas del interior que tiene de nuevas y que tiene de características principales buenas y no tan buenas, y nos vamos directamente de viaje para contarte todos esos detalles nuevos que tiene este coche, que a mí me parece que con sus 4,74 metros sigue siendo libra por libra una de las mejores opciones que hay en el mercado en su categoría. Vamos a echar un vistazo al interior.
Bueno, una de las cosas buenas que tiene este coche, porque por sus dimensiones tiene buenas capacidades, es el asunto de, además de los 570 litros del maletero, que siendo un vehículo ya de cierto tamaño, no es un coche aparatoso, aunque sus formas sean bastante así, podríamos decir, de luchador de sumo, bastante musculosas, compactas, pero luego es un coche muy habitable y que tiene el detallito de que tiene muy buen radio de giro, gracias a tener la tracción en el eje trasero y que se ha trabajado en eso. No es un coche complicado de maniobrar, al revés, llama mucho la atención porque por esos volúmenes parece que vas llevando un coche grande de verdad, lo que se refuerza con las sensaciones que da el motor de 6 cilindros, pero luego es un coche muy ágil de manejar. Fijaos, estos asientos microperforados forman parte también de un nuevo nivel de acabado, ahora los vamos a repasar todos, y como puedes ver son unos asientos muy confortables y muy pensados para viajar, muy a la americana, y no tienen grandes resaltes a los lados para sujetar al cuerpo. Bueno, hoy tengo una versión más discreta que aquellas versiones que combinan la tela o incluso la madera, pero una de las cosas que destaca sin duda en el CX60 es la calidad constructiva. Yo es con lo que me quedo. Y luego que efectivamente es un coche que tiene todo organizado de una manera lógica y no estridente, y no es de esos coches que te abruman cuando te metes en su interior. Y tiene algo, por cierto, que cada vez es menos habitual, precisamente, que es esa pedazo de pantalla como instrumentación. Yo no recuerdo una pantalla de instrumentación más grande en mucho tiempo que esta. Como puedes ver, con unas grafías que son bien legibles, bien grandes y bien claras. En un momento en el que cada vez nos están llegando más coches con unas instrumentaciones ridículamente pequeñas, eso sí existen, pues aquí tenemos la información bien grande y bien clara sin ningún tipo de problema. Además, en este acabado, en esta calidad de acabado, tenemos el equipo Bose típico que mete Mazda en las versiones de mayor nivel de equipamiento. Es una gozada. Y luego fíjate el mando de control de la climatización. Yo no sé si existe un mando de control de climatización más completo que este en el mercado. Es una absoluta pasada, con todos los botones bien grandecitos, bien claritos, un botón para subir temperatura, otro para bajarla. Esto se estila ya muy poco, la verdad, y es un auténtico gozo tenerlo por la facilidad para utilizarlo, la claridad. Ahora también, como puedes ver, con asientos ventilados y calefactados para verano y para invierno, algo que empieza a imponerse con fuerza. 3 modos de conducción. 2 modos de conducción, solamente Sport y normal, que cambian la respuesta principalmente de la inyección del motor. Una palanca de cambios que yo sigo sin hacerme amigo de ella, no me gusta esta palanca de cambios. Tiene un bloqueo hacia la izquierda para asegurarnos que estamos en la posición P, que conceptualmente como idea de seguridad pues está muy bien, pero me parece que en ocasiones es un poco tosca y requiere un poco más de fuerza o bloqueo de lo habitual. No es algo que me entusiasme. Y por supuesto, las nuevas versiones tienen, como puedes ver, un sistema de cámara de visión trasera, además con el coche, con su entorno perfectamente perfilado, que tiene muy buena calidad. En muchas ocasiones veo coches europeos ya con esta tecnología, pero la calidad de las cámaras deja mucho que desear. No es el caso de este vehículo. Y tomas de corriente ocultas y a la vista, carga del teléfono móvil inductiva, carga a 12 voltios e igualmente doble toma USB-C. Yo aquí tengo unos cuantos cachivaches, me voy a poner de manera que puedas ver cómo he ocupado el bracito del vehículo. Vamos a ver si somos capaces de hacer zoom. Exactamente aquí te quería yo llegar. Esto es una funda de unas gafas grande para que tengas una referencia. Aquí mi cámara, cable, doble toma USB-C. Aquí, como puedes ver, han desaparecido ya los USB estándar. Y en definitiva, al final, lo que tenemos es typical Mazda. Un volante totalmente redondo y grande. ¿Para qué vamos a inventar aquí? Y mucha legibilidad, botones de verdad, los elementos justos y plásticos laminados muy blanditos, muy agradables y que transmiten la sensación de que este coche va a tener una vida larga sin que se note mucho el paso del tiempo gracias a todos estos componentes. Menos diseño y menos alardes, pero todo lo que está plantado aquí está muy bien plantado y con mucha calidad. Y eso que te estoy enseñando posiblemente el diseño interior más discreto de todos los niveles de acabado. Si quieres tela, si quieres maderas, puedes aspirar a ello igualmente, pero ya ves que este no se queda cojo. Y unos asientos traseros que, como te explicaba, no se quedan para nada cortos en cuanto a espacio para las piernas. Es un coche con unas dimensiones muy apropiadas para hacer vida a bordo. Un gran techo de cristal que ahora mismo llevo tapado, como puedes ver, y que ocupa buena parte del techo. Y un asiento central que podemos directamente bajar. El coche se puede dividir
en 40-40-20, como puedes ver, para poder dejar pasar aquí cualquier tipo de objeto sin ningún tipo de problema y que podamos mantener las dos plazas traseras, que es algo que, bueno, pues cada vez más fabricantes adoptan y que es un plus respecto al tradicional abatido asimétrico de los asientos. Y como puedes ver, otras dos tomas USB-C que yo estoy aquí aprovechando. Estoy cargando equipos y cámaras como si no hubiera mañana para seguir trabajando. Y como opción, según las versiones, tienes la posibilidad de tener un enchufe convencional, lo cual es un puntazo. Directamente aquí puedes conectar cualquier tipo de dispositivo, como un ordenador portátil, como unas baterías de cámara, tu propio teléfono móvil si te quedaste sin un cable para enchufar en el USB-C, aunque entonces no vas a poder cargar tampoco aquí. Y como puedes ver, con 150 vatios de potencia máximo, aquí ya puedes trabajar con tu ordenador si quieres. Solo faltaría ya, para redondear el conjunto, una mesita plegable detrás del asiento. En este caso nos conformamos con un portapapeles detrás, pero en definitiva muy buenas sensaciones también en los asientos traseros, con unos asientos, como puedes ver, con unas generosas calzas para poder meter los pies por debajo. Y eso sí, un pequeño túnel de transmisión, no muy grande, pero pequeño, que sirve para calzar igualmente atrás la conexión de la tracción a las 4 ruedas, que en este caso, la versión que te voy a contar, con 200 caballos y 2 ruedas motrices, es la que no tiene el 4x4. Esta, la carretera, es el terreno favorito de este coche. Un coche que ha cambiado en lo que se refiere a la dinámica. Bueno, pues por la parte de los motores tenemos exactamente lo mismo, una versión híbrida enchufable y mucho peso, afortunadamente, porque es un producto muy bueno, del motor diésel. Si no me falla la memoria, más o menos el 60% de la gente que opta por este coche opta por el motor diésel. Solamente tienes esas dos variantes. Y bueno, aunque el peso del híbrido enchufable es muy alto, poco a poco la llegada de la versión diésel con el motor 3.300 centímetros cúbicos con 6 cilindros en línea, pues ha gozado de la confianza de los consumidores y es un caso extraordinario, ¿no? Es un caso en el que se va en dirección contraria, entre comillas, a la tendencia del mercado, pero eso no significa que sea una compañía que esté tecnológicamente atrasada, sino todo lo contrario. Lo que significa es que están consiguiendo hacer lo mismo que los demás de manera distinta, que es lo que hace Mazda, ¿no? Lo que les diferencia. Este motor viene equipado, como bien sabrás ya, con un sistema de hibridación ligera de 48 voltios, que hace que tenga la etiqueta Eco puesta ahí, con lo cual al final tenemos la misma catalogación que cualquier otro coche híbrido de combustible de gasolina en el mercado. Y eso es bueno para mantener la inversión. Así que tenemos la versión de 200 caballos, que es la que estoy conduciendo yo hoy, con tracción trasera, y hay una versión de 254 caballos que tiene tracción a las 4 ruedas y que por ende tiene algo más de prestaciones y un poquito más de consumo. Desde luego, si no necesitas la tracción a las 4 ruedas, la versión de tracción trasera es más que suficiente, y la diferencia en aceleración entre una y otra que existe viene más dada por la presencia de los dos ejes motrices que por la potencia en sí. Con esta versión, además, que siempre va a consumir menos, unas décimas menos por la reducción en el consumo, tienes un consumo homologado de entre 5,1 y 5 litros a los 100 kilómetros. Y realmente en el mundo real, si no te pesa mucho el pie derecho, es fácil bajar de los 7 litros de consumo en el mundo real, y si vas con tiento, se puede llegar a bajar de los 6 litros, eso ya conduciendo de una manera muy suave. Pero no está nada mal para el tamaño del coche, y teniendo en cuenta que ya tenemos eso, un SUV de gran tamaño, y que lleva cambio automático, un cambio automático también peculiar, como todo lo que hace Mazda, porque tiene convertidor de par, pero con embrague multidisco, para de esa manera hacer el sistema con una respuesta, con una velocidad de reacción más rápida e igualmente mejorar la eficiencia, sobre todo en los consumos del conjunto. No lo hace especialmente más complejo, pero es más costoso de desarrollar y por ende más caro, y por ende pues muchos fabricantes no han optado por esa solución, por la que sí que ha optado Mazda con 8 relaciones. Es un cambio de marchas que funciona muy bien, y con las dos levitas que tenemos en el volante podemos cambiar de marcha con mucha velocidad y con mucha agilidad. Bueno, esta versión 2025 tiene cambios importantes. Si te parece, redondeamos el asunto del motor. Suena a motor de 6 cilindros, se nota motor de 6 cilindros, tiene mucho agrado de conducción, tiene una entrega de fuerza muy lineal. Eso hace que sea muy agradable y muy fácil conducirlo. La entrega siempre es intensa gracias a tener 6 pucheros ahí de tamaño generoso, y nunca notas ningún tipo de retraso ni ningún tipo de tirón. Tampoco con el sistema híbrido ligero, que en ocasiones es capaz
de mover, de impulsar al coche brevemente por sí mismo, no es esa su función, pero sí que ayuda a la impulsión del vehículo y a reducir los consumos por consecuencia. Bueno, con todo esto además es un motor que se deja sentir en el interior, tiene además un pequeño generador de sonido físico que llega al lado del conductor, por lo menos está colocado en la posición del capó hacia el lado del conductor, y yo, de la experiencia que tengo de conducir y viajar con este coche, siempre me ha parecido que en el lado del copiloto y atrás hay un poco menos de sonido que en el lado del conductor. No es un coche que sea de récord en lo que se refiere al aislamiento acústico, hay coches que son mejores. Por contra, tienes la sensación de llevar un coche un poco de antaño, en el sentido de que vas escuchando y sintiendo el motor, no por las vibraciones, sino por el sonido que tiene y por la forma que tiene tan dulce de entregar la potencia, en la que es fácil dosificar cuál es el volumen de potencia que quieres recibir gracias a llevar a un motor de 6 cilindros diésel, ¿no? Que es algo que ya es muy poco común de encontrar en el mercado. Así que todo eso hace un conjunto bastante redondo, que se complementa además con bastantes cambios en la puesta a punto del chasis del coche, que es verdaderamente lo importante, porque las bondades de este propulsor ya se han contado y se han cantado bastantes veces en la prensa especialista y generalizada. Desde luego no te vas a equivocar si eliges la versión del motor 6 en línea. Ahora Mazda ha hecho un cambio importante, un cambio, o mejor dicho, unos cambios que ya pudimos anticipar en la conducción del CX-80, porque en buena medida se han heredado en este coche. Mantenemos una suspensión de doble trapecio delante y una suspensión multibrazo detrás. Lo importante, lo fundamental, es que atrás se ha eliminado la barra estabilizadora que había antes. Eso marca un cambio muy importante. Y además, en añadido, otro cambio muy importante es que ha cambiado la conjunción muelle-amortiguador. Los muelles de ahora son claramente más blandos. Eso con la estabilizadora es lo que más se nota. Y por contra, los amortiguadores traseros se han endurecido. ¿Y todo esto por qué? Porque el Mazda CX-60 anterior, con su tamaño y su peso claramente por delante del CX-5, la sensación que uno recibía al conducir el coche, la sensación al volante, es que intentaba imitar la agilidad que podía sentir en ese CX-5 que tantas alegrías le ha dado al fabricante. O sea, intentaron con el CX-60 año modelo 2023 hacer que el coche tuviera una respuesta claramente más ágil y más deportiva que los vehículos de su competencia y de su entorno, con algunas excepciones, como puede ser, por ejemplo, el Alfa Romeo Stelvio, ¿no? Que es un punto por delante probablemente en conducción deportiva y mejor de lo que era aquel CX-60. Hay otros coches de BMW también que tienen cierta superioridad a la hora de conducir el coche con cierta agilidad. Me estoy refiriendo ya a vehículos familiares de corte sub y gran tamaño, con lo cual no estamos hablando de coches que estén pensados para esa deportividad, pero sí el X3 y el Stelvio son los coches que mejor afinados están en ese ámbito. Y ahí entraba el CX-60 en tercer lugar, con una parte intermedia, digamos, entre los más deportivos y los más aburguesados, como se decía antiguamente, ¿no? Los coches que intentan tener una suspensión más suave y sacudir lo mínimo posible a la gente del interior, con una pérdida, con una merma clara en respuesta, en agilidad del vehículo. Una de las cosas que conserva precisamente el CX-60 de la versión anterior es la buena respuesta de la dirección y la comunicación que te da la dirección, que te hace muy fácil inscribir el coche en las curvas. Quizá te pueda sorprender un poco que se endurece un poco más de lo normal, pero te acostumbras muy rápido. Al final, recapitulando al inicio de esta disertación, con lo que te estaba diciendo de los cambios en la suspensión trasera, lo que Mazda ha hecho es dulcificar bastante el comportamiento del coche. Fíjate que con la eliminación de la estabilizadora y con unos muelles más blandos, aunque el amortiguador ahora es más duro para compensar ese aumento de la suavidad de la suspensión trasera, la sensación final es la de que es un coche más cómodo. No mucho más blando, pero sí algo más blando, necesariamente más confortable detrás, porque la eliminación de esa estabilizadora, que realmente no hacía falta, y ahora lo sabemos porque estamos conduciendo un coche sin que la lleve, lo que eliminamos además era que en situaciones con baches muy rotos, situaciones de carretera rota o cambios bruscos con el volante, el coche tenía unas reacciones muy seguras, pero el eje trasero tendía a hacer rebotes, especialmente ya llevado al extremo, es decir, cuando teníamos un apoyo fuerte a alta velocidad, esa suspensión dura trasera y la rigidez de la estabilizadora hacía que las sacudidas atrás pudieran ser de cierto nivel, restándole bastante confort al coche. Mazda lo que ha hecho es quitar todo eso y convertir el coche en algo mucho más orientado y pensado para la familia, sin que llegue a perder ese tacto de Mazda. Por necesidad, debido al comportamiento ahora del eje trasero, el coche es un poco más subvirador, te da un poco menos de juego para disfrutar en curvas en una conducción deportiva. Pero evidentemente la inmensa mayoría de las personas
que van a conducir este coche lo que buscan es un coche para llevar en familia, para conducir de una manera ágil en el sentido de ir rápido, relajado, con confort, y eso lo tienes. Y efectivamente el CX-60 de primera generación se queda como un coche algo más ágil a la hora de redondear las curvas, a costa de perder un confort que ahora ha ganado. Bajo mi punto de vista, teniendo en cuenta el enfoque del vehículo y también incluso un punto de vista de situaciones extremas, con la nueva generación se ha ganado un punto respecto al anterior, porque ahora digamos que esa ambición de la deportividad, que por cierto también se ha perdido en buena medida en el Mazda 6e, lo que nos está contando es que esta nueva Mazda, sin renunciar a sus valores, está buscando coches, digamos, que entran en una tipología de conductor que va más buscando un tipo de coche premium y no tanto un coche de carácter de corte deportivo. Por ahí yo creo que va el matiz y por dónde va la historia. Próximamente va a salir la versión sub de ese Mazda 6e y podremos comprobar si esto es así, a ver qué tal va este coche. Se han cambiado más cosas, ¿eh? Mazda dice que ha terminado de ajustar la dirección, que hay algunos cambios muy sutiles en el tren delantero que no se acaban de explicar, hay cambios también en los casquillos de la suspensión trasera y en definitiva toda esta redefinición del coche en lo que se refiere a la conducción viene principalmente por la vía de mejorar la confortabilidad al volante. Así que eso es lo más importante que tienes que saber, conociendo que el funcionamiento de la mecánica, los consumos, el aislamiento del interior sigue siendo exactamente el mismo. Y unos asientos efectivamente que, como puedes ver, te enseñaba, están bastante abiertos y por lo tanto están pensados para hacer una conducción confortable en vías rápidas y no para estar acometiendo carreteras de curvas. Un coche, desde luego, que es posible que muchas personas no valoren por el nivel de precio que tiene. Esta unidad que estoy conduciendo tiene un precio de tarifa de 64.000 euros y aquí ya entramos en el terreno de las tres Marías, ¿no? De Audi, BMW y Mercedes-Benz, aunque por tamaño y equipamiento clarísimamente con un coste inferior que en algunos casos puede ser de 6.000-8.000 euros, en algunos casos 12-14 en los casos más onerosos. O sea que sigue siendo un coche que ofrece más por el mismo tamaño y con más equipamiento, con unos niveles de potencia similares o superiores incluso. Ya depende de cada cual. Bajo mi punto de vista, más allá de los diseños interiores y exteriores, por cómo está acabado el coche, por los niveles de acabado que puedes llegar a equipar en el coche, no tiene mucho que envidiar a esos vehículos. Probablemente el único punto donde estaría por debajo es en el nivel de aislamiento acústico frente a aquellos. Por lo demás, los iguala, y en muchos casos, como por ejemplo el equipamiento o incluso el rendimiento del motor, allá donde en otros hay un 4 cilindros con el que conformarte, aquí tienes un extraordinario 6 cilindros. Yo creo que merece la pena como mínimo planteárselo, hacer un pensamiento al respecto de esto que te estoy contando. Si en tu mente tienes, por ejemplo, tu Diana está en tu lista, el Mercedes GLC, que es el coche que aparece de manera recurrente en la mayoría de personas que están pensando en un vehículo de este tipo y que sería probablemente el coche que todo el mundo tiene como el sex appeal máximo de este tipo de subs y este tamaño actualmente. El Mazda CX-60 te gustará más o menos en cuanto a estética, formas, volúmenes. Es un automóvil quizá peculiar o que no esté como primera opción en la mente de muchos consumidores en un segmento en el que el vehículo de referencia es el Mercedes-Benz GLC y sin embargo parece un producto bastante sólido con sus particularidades. Es un coche grande, es un coche con motores grandes en el caso del diésel y es un coche que particularmente, salvo que para ti sea muy importante la etiqueta cero, lo prefiero con esta tecnología de propulsión porque da mucho y apenas si quita nada. Me gusta la calidad con la que está construido y tiene pocos detalles a mejorar. Ahora se ha suavizado y aburguesado en el sentido bueno del término, el coche es más cómodo. Ha perdido algo de agilidad al límite, algo que es un poquito raro de explicar en un coche como este, pero no ha perdido precisión. Y sigue siendo una de las opciones libra por libra, aunque ya hablamos de precios bastante altos, mejores que hay, si lo comparamos precisamente con las marcas premium. ¿Y a ti qué te parece este CX-60 edición 2025-2026? Nada más, queridos amigos. Nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.